vamos a tener un conversatorio para presentar el cuaderno de trabajo para la asignatura de Historia de México 1, acorde o alineado al programa de estudio ajustado 2024. Entonces, bueno, para mí es un placer estar acompañándonos aquí, y en este momento pues voy a hacer presentación de las personas que nos acompañan aquí en el presidium. El día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Berenice Ruiz Melgarejo, directora del CCH Naucalpan. También nos acompaña la maestra Elizabeth Mercedes Bonilla Cambrón, quien es responsable de este proyecto. Como parte del grupo de trabajo que conforma también este proyecto, nos acompaña la maestra Gabriela González Mejía. Y nos acompaña también el maestro Rogelio Aurelio Rojas Reyes. Y bueno, pues ya para dar pie a este conversatorio, primero pues quiero ceder la palabra a nuestra directora para que nos comparta unas palabras. Hola, pues muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto poder verlos, saludarlos y reunirnos para un evento tan bonito como lo es poder difundir este nuevo material didáctico que tienen aquí. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan se siente muy orgulloso por eso. También démosle un aplauso muy fuerte al maestro Guillermo Solís, por favor. Además de coordinar la actividad, pues también ha participado de que este material pueda ver la luz. Es un momento muy importante porque justo es la huella y la contribución que dejan cada uno de los integrantes de esta mesa a través de este material didáctico que es el cuaderno de trabajo Historia de México 1. Les quiero decir, así como los estudiantes reciben becas y reciben apoyos, también la universidad les otorga algunos apoyos a los profesores para motivar su talento. Entonces están en una mesa de profesores talentosos, talentosas, en la que la universidad confía para brindarles apoyos y que puedan hacer cosas maravillosas como esta. Pero estas cosas maravillosas no son cualquiera, son aportaciones para que ustedes puedan mejorar su aprendizaje, para que ustedes puedan abordar los temas de historia de México pues de manera más agradable y conforme al modelo del colegio, que eso es muy importante. Acuérdense, en el modelo del colegio deben aplicar nuestros 3 principios. ¿Cuáles son? Aprender a aprender, aprender a hacer, y han de saber que ya se incorporó aprender a convivir. Y bueno, estas cosas cruzan este material justo. Tiene actividades para que puedas realizar, vas a investigar, vas a leer, vas a analizar, vas a poder interpretar, vas a poder hacer un ejercicio de la crítica para demostrar, dialogar, conversar, compartir. Y eso es esto es lo que atrapa del colegio, este material es lo que atrapa del colegio. Y quisiera agradecer a los autores, a la maestra Elizabeth Bonilla Cambrón, a la maestra Gabriela González Mejía, a la maestra Berenice Muñoz Ramírez, que no puede estar con nosotros, y al maestro Rogelio Aurelio porque este material vea la luz. Es un material que le llamamos Infocap. Así como para ustedes está el apoyo nutricional, ¿no? O la beca Benito Juárez, para los profesores es un Infocap y está dedicado para todos ustedes. Entonces un aplauso nuevamente a todos sus maestros, a sus padres. Y bueno, en un momento en que Guillermo va a tomar la voz y no me va a dejar mentir, es un material que no crean que es cualquier cosa, pasa a través de diferentes
diferentes filtros, un proceso muy complejo, y él lo va a explicar. Pues profesores, profesoras, queridos alumnos, enhorabuena, muchas felicidades por este material. Muchísimas gracias, maestra Berenice. Y bueno, pues efectivamente, como comentaba bien nuestra directora, pues estos proyectos Infocap, rapidísimo, antes de ya comenzar probablemente con el conversatorio, pues sí es efectivamente como una beca para los profesores, en donde ellos tienen una idea y cómo materializan esa idea, cómo la pueden aterrizar a través, por ejemplo, de este tipo de proyectos, como el cuaderno de trabajo que ahorita se va a presentar. Pues es a través de un financiamiento que se hace y pues digamos que en este caso existe la posibilidad, por ejemplo, del diseño y la digitalización de este material, además de pues equipo de cómputo o materiales o recursos que necesitan para poder llevarlo a cabo. Entonces, la Infocap es eso, es precisamente una iniciativa que fortalece la carrera académica de los profesores, es un incentivo para los profesores, pero que al final quienes resultan beneficiados y quienes gozan, digamos, de todo este trabajo, pues son ustedes, porque les ayuda precisamente para, en este caso, la asignatura de Historia del México 1, pues a tener un material que les ayude para sus clases, a los profesores que también integran aquí la plantilla docente del área histórico-social, que puedan utilizarlo para compartirlo con ustedes en sus tareas orientadas. Entonces, bueno, pues ya para comenzar propiamente con este conversatorio, va a estar dividido obviamente en unas preguntas relacionadas sí con los contenidos, pero también con cierta trascendencia que ya estaremos indicando. Pero antes queremos, por favor, que la maestra responsable de este proyecto Infocap, la maestra Elizabeth Mercedes Bonilla Cambrón, haga una breve presentación de este proyecto y de su equipo de trabajo. Bueno, pues antes de comenzar con la explicación de este proyecto, pues yo quiero agradecer, me siento súper confortada por la presencia de nuestra directora y de nuestro equipo de nuestro enlace integral, de nuestro Memo y el equipazo que se conformó. Además, pues también agradezco muchísimo la participación de nuestra jefa, Alciba, y de los profesores Alejandro Romero y del profesor Ernesto, que nos hacen el favor de acompañarnos, y el maestro Jesús Antonio. También agradezco mucho su presencia. Estos materiales están pensados, o bueno, este cuaderno de trabajo está pensado específicamente para poder desarrollar, pero consideramos que es un doble apoyo, porque puede apoyar al estudiantado, que como bien nos dice la directora, lleven a cabo el pilar pedagógico del aprender a aprender de forma autónoma, de forma reflexiva, pero también con materiales flexibles. Entonces, para quienes, yo sé que aquí algunos son de sexto, quienes tengan adeudo de la materia de la asignatura de Historia del México 1, pues pueden utilizar este cuaderno de trabajo y dirán, pues, ¿qué diferencia tiene este cuaderno de trabajo con cualquier guía de extraordinario? Pues en primera, consideramos que es un material innovador, puesto que atiende el programa 2024, que es para los alumnos de cuarto, es el programa que estamos llevando a cabo. En segunda, intentamos que sea didáctico, que sea interactivo, para que ustedes puedan tener materiales diversos que les permitan adquirir el aprendizaje. No solamente tenemos lecturas, sí, por supuesto tenemos lecturas obligadas, pero también intentamos colocar materiales como videos que muchas veces corresponde su aprendizaje a este estilo. Entonces, consideramos que es un material propio para el estudiantado, no obstante también para el profesorado. Cuando el profesorado ingresa, y a veces no es tan fácil planear nuestras actividades, nuestro programa operativo, nuestras planeaciones, pues consideramos que también este cuaderno de trabajo pueda impulsar el trabajo docente. Y además, pues ver como un ejemplo, porque obviamente habrá muchísimos ejemplos, de cómo incorporar los ejes transversales. Bueno, primero pues agradecer a quienes se encuentran presentes y agradecer al gran equipo que se formó. La verdad es que fue un equipo que resolvió súper creativo, súper inteligente, súper selectivo. Equipazo, la verdad es que les agradezco muchísimo y pues a nombre de la maestra Beri también le agradezco. Berenice Ramírez Muñoz participó activamente, tuvo un problema y ya no pudo asistir, pero pues agradece también y es parte de este trabajo.
Pues como nos han dicho, ya lo mencionó el maestro Memo, este INFOCAP se lo agradecemos a la DGAPA, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, que tuvo a bien financiar esta idea para poder materializarla. Y pues aprovecho también que llegó el maestro Cristo, que el cuaderno nosotros lo entregamos así como en Word y en PDF, y él fue quien se encargó de toda la creatividad de hacer el diseño súper bonito, la edición, la corrección de estilo, todo. También agradeciendo esta parte del trabajo. Pues bien, va a ser breve la presentación, aparte la vamos a dividir para que no sea solamente yo quien escuche. ¿Qué es este cuaderno? Pues pretendemos que sea un puente entre lo que se encuentra en los programas. Los programas es, bueno, nosotros les he dicho, que es lo que nos rige para poderles enseñar y que ustedes puedan aprender. Nuestros programas de estudio han sufrido, pues, o más bien se han estado actualizando, han tenido cambios constantes, y el último que fue aprobado fue el del 2024. Para quienes están en sexto semestre, ustedes todavía tienen los programas del 2016, pero para quienes están en cuarto, que mis alumnos, ustedes ya están estudiando estos nuevos programas. En todo caso, para ambos, lo que pretendemos con estos materiales didácticos es que sea un puente entre el programa y el aula. El aula misma, que ustedes lleven conocimientos previos, pero que también el profesorado pueda explicarles esto. Pretendemos que tenga una visión humanista para que pueda construir en ustedes una actitud científica. Todo el modelo educativo en donde dice que nuestros alumnos deben de tener conciencia y hacer uso de esa autonomía crítica y todo, que como nos concibe Pablo González Casanova, que así es, pues que asuman esta visión humanista. Y finalmente, pues que sea una herramienta estratégica, o sea, que no nada más esté por estar, sino que sirva como en ejes transversales. Las tecnologías no son un aprendizaje por sí mismo, sino es una herramienta para que ustedes aprendan, porque resulta ser que a veces se les hace tedioso tener un solo instrumento, ¿no? Entonces, al diversificar con las tecnologías, ya sea TIC, TAC o TEC, ustedes pueden tener recursos distintos. Pueden tener, no sé, algún archivo que les permita interactuar o algo, por ejemplo, portal académico al que hacemos referencia como fuente, pues les permite a ustedes interactuar, reforzar su aprendizaje. Bueno, además, pues tiene un enfoque activo. Pretendemos como equipo fomentar el desarrollo de habilidades en el pensamiento histórico. ¿Cómo? Pues que sea mediante la investigación, el análisis, la reflexión y la argumentación, principalmente. O sea, es un combo súper amplio. Que ustedes puedan tener acceso a fuentes confiables, a libros y a recursos que sean para alumnos de bachillerato, pero que también ustedes tengan el incentivo de hacer búsquedas. No penalizamos ni creemos que la inteligencia artificial sea inadecuada. Lo que creemos es que su uso indiscriminado y no ético, eso sí no está padre. O sea, queremos que se haga conciencia de cómo se utilizan estas tecnologías y que puedan investigar, sí con IA, pero también con otras fuentes. O sea, que ustedes puedan ir comprobando lo que investigan y que lo pongan en tela de juicio. Además, pues también que hagan análisis, que creen interpretaciones, que puedan hacer crítica de textos y de revisión de fuentes históricas. Asimismo, que su reflexión pueda tener la relación pasado-presente. A mis alumnos de historia les he atormentado. Relación pasado-presente, lo que sucedió, cómo nos llega hasta nuestros días, cómo nos impacta. ¿Qué es ahí la importancia? Bueno, considero yo que debe de radicar la importancia del aprendizaje histórico, cómo es que hasta ahorita nos afecta. Y a mis alumnos de cuarto les digo, cuando vemos revolución, cada que les digo revolución mexicana, todos los aprendizajes, cómo nos llega la revolución mexicana hasta nuestros días, cómo se plasma la constitución del 17, que son los aprendizajes que estamos viendo, y cómo se vincula en nuestro presente. Finalmente, la argumentación, pues que ustedes puedan construir. Cuando veíamos feministas, les decía, las mujeres en la revolución, las feministas específicamente, cuáles eran sus argumentos, qué es lo que pedían y cómo lo pedían, ¿no? Entonces viene muy a colación con lo que decía la maestra Mary al inicio, el sensibilizar, el hacer sensible la participación, y ese ejes transversales, esa argumentación es todo.
Bueno, con esta parte concluiría yo mi participación en esta breve presentación y le doy paso a mis compañeros. Gracias. Y bueno, también creo que hay que reconocer mucho lo que se ha hecho anteriormente en el colegio, como que otros profesores han realizado. No es el primer cuaderno de trabajo que se ha hecho, ni va a ser el último. Seguramente habrá muchísimos más y hay muchísimos más. ¿Qué es lo diferente y por qué la necesidad de hacer un nuevo cuaderno de trabajo para historia? Como decían las maestras, en 2024 el colegio pasó por un proceso de actualizar y ajustar los programas de estudio de las materias. Muchas cosas que no se encontraban en los anteriores y que eran importantes incluir en los nuevos programas de estudio, pero principalmente el colegio vio la necesidad de incluir cuatro ejes transversales y 4 temas que van a atravesar todas las materias, todos los semestres y todas las temáticas y aprendizajes que hay en el colegio. Estos 4 ejes, obviamente, pues no estaban incluidos en las materias que se habían hecho con anterioridad, o al menos no de manera explícita e intencional. Entonces los agregamos en las actividades que estamos planteando. Los profesores que están presentes no nos dejarán mentir que la gran duda que todos los profesores tenemos es cómo metemos los ejes transversales en las actividades en el salón de clases. Y la duda que ustedes van a tener, espero que no la tengan, pero si llegan a reprobar la materia, es cómo aprendo estos ejes transversales para preparar mi extra o mi PAE. Pues precisamente lo que hicimos fue eso, fue desarrollar actividades que fueran pensadas para abordar 1, 2 o 3, incluso hasta los 4 ejes transversales en cada uno. ¿Cuáles son estos ejes? El primero, la formación de la ciudadanía. Es decir, al colegio le interesa que ustedes se formen en valores democráticos, que sean ciudadanos responsables con la sociedad, y entenderán que eso es un reto muy grande, ¿no? Y que además su área natural de desarrollo pues es las materias de área histórico-social, como Historia de México. Otro eje que ya mencionaba la maestra Elizabeth es la perspectiva de género, cómo incluimos la visibilización de las mujeres en todos los procesos históricos, cómo hablamos de la participación de las mujeres en la independencia, en la colonia, en la conquista. Y también la sustentabilidad, es decir, cómo analizamos el proceso histórico de nuestro país a la luz de los recursos naturales, el equilibrio con el medio ambiente, pero también la representación que se puede hacer de ellos. Y el cuarto eje transversal es la tecnología, cómo integramos recursos tecnológicos en las actividades. Este eje, como decía hace rato la maestra, está presente en casi todas las actividades. Casi todas las actividades tienen alguna actividad, algún recurso que se tiene que hacer en digital, que implica ya incluir este eje transversal. Habrá otros ejes donde, por ejemplo, ustedes van a ver pinturas de pintores mexicanos reconocidos donde utilizan el paisajismo como una forma de expresar el pensamiento de la época, y ahí retomamos entonces la sustentabilidad. O cuestiones como cómo consideramos o quién fue el primer mexicano. Es una buena pregunta. ¿Fue el primero que nació cuando se declaró la independencia? ¿O cuando se fijó la independencia? ¿O el primer mexica que se asumió como mexica? No sé, digo, a ver, ese proceso de construcción de nuestra identidad nacional implica parte de esos valores democráticos que requiere el colegio que ustedes vayan formando y definiendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el cuaderno? ¿Qué es la forma en que se manifiestan estos ejes transversales? Van a encontrar ustedes líneas del tiempo, pero colaborativas, es decir, que van a tener que hacer con sus compañeros de clase. Que lo que nos interesa aquí es que ustedes ubiquen los procesos a lo largo de la historia. ¿Qué fue antes de qué? ¿Y por qué cierta, por ejemplo, la independencia pues no llegó así de la nada, ¿no? Sino que hubo acontecimientos previos que le dieron lugar? Van a analizar fuentes primarias. Por ahí tenemos algunos mitos prehispánicos que van a leer y que van a tratar de analizar, ¿no? Para identificar esa cultura que hay en Mesoamérica.
Van a tener también cuadros comparativos que nos van a permitir identificar diferencias y similitudes, por ejemplo, cuando abordemos la guerra de la Reforma, ¿no?, entre conservadores y liberales, qué pensaban, en qué tenían cosas en común o diferencias. También van a encontrar debates de roles donde van a asumir algún papel dentro de los pueblos históricos y van a debatir, van a intercambiar los argumentos. Y también van a encontrar mapas conceptuales que les ayuden a organizar la información, a comprenderla mejor y expresarla mejor. Al final, el cuaderno está pensado para que primero lo puedan hacer con el profesor en el salón de clases, lo puedan realizar. Pero también, como decía la maestra hace rato, pues también les sirve para preparar un extraordinario, o para preparar su PAE, o supongamos y esperemos que no estén en la situación de haber vivido la materia, pero a lo mejor no le están comprendiendo bien a la materia y quieren reforzar lo que están viendo en clase. También les puede servir el cuaderno de trabajo para eso. Es decir, no tiene que ser utilizado forzosamente en el salón con sus compañeros y su profesor, sino que también lo pueden utilizar ustedes solitos. Muy rápido, ¿qué contenidos tiene? Pues las 4 unidades que tiene la materia. La materia se dividió en 4 unidades que representan 4 momentos o 4 etapas de la historia del país. La etapa de Mesoamérica, la etapa de la Nueva España, la etapa de la conformación del Estado mexicano y la última etapa, la del Porfiriato. Y hasta ahí llega la materia, 1910, poquito antes. La intención es de que a través de estas 4 etapas podamos llevar a cabo estas actividades que les mencioné y lo principal, adquirir estos 4 ejes transversales, que ustedes sean capaces de utilizar la tecnología adecuadamente, que tengan esos valores de compromiso social, que entiendan los problemas que representa ser responsables con el medio ambiente y también que tengamos esta perspectiva de género, no solamente para la historia, sino también para nuestro día a día. Al final es lo que el colegio busca con estos ajustes al programa de estudios de las materias. Yo antes de pasar el micrófono a la maestra Gaby, nada más quiero invitarlos a que exploren el material, está por subirse a la página del plantel, ahí lo van a encontrar y además les repito, no es necesario que lo utilicen en su salón de clases, pueden usarlo ustedes por su cuenta, ¿no? A veces a mí me cuesta trabajo con mis alumnos de sexto retomar algunos temas de historia de México y es un material que puede servir para eso, ¿no? Sin tener que volver a ver toda la temática y a lo mejor ocupar tiempo de clase, podemos regresar a algunas actividades que nos ayuden a recuperar ese conocimiento que ya. Y pues ahora sí le dejo el micrófono. Muchas gracias al maestro. Muchas gracias, buenos días a nuestro amable auditorio, a todos los presentes. Y pues bueno, este cuaderno de trabajo tiene la bondad de que pues es una versión digital, entonces pues va a estar disponible en la página web del plantel y bueno, una vez que la descarguen la van a poder compartir y pues tiene otras muy grandes ventajas. Bueno, sí, la guía para el alumno y para el profesor se indica dentro del documento, pero lo sintetizamos y es que pues va a promover el trabajo autónomo, el trabajo autogestivo, autodidacta. Trabajamos para diseñar pues estrategias, actividades de aprendizaje para que ustedes vayan avanzando de forma progresiva a su propio ritmo y también pensando en que el trabajo pues no siempre se da dentro del aula, no puede ser en casa, puede ser extra clase, puede ser que por alguna contingencia pues tengamos que trabajar a la distancia o en línea. Entonces este cuaderno de trabajo está pensando en que pues no nos detengamos por esas cuestiones, sino que desde donde estemos podamos trabajar, seguir el ritmo, tener una guía de cuál es la unidad, cuáles son los aprendizajes, hacia dónde vamos. Promueve desde luego la lectura atenta, ya lo comentaba
hay códigos QR que los llevan muy fácilmente a otros recursos, desde documentales, pequeños clips, los lleva a artículos, a portal académico. Entonces, esa es otra ventaja, ya no necesariamente es buscar en físico otros recursos, sino que pues nos dimos a la tarea de hacer toda esta selección para ustedes de recursos que puedan visitar, que puedan compartir, y de igual manera pues está destinado para que ustedes lleven ese registro de actividades, de cómo es que van avanzando, y al mismo tiempo funciona como guía para el docente. Como aquí bien se comenta, pues no es un guión como tal, no es algo que haya que seguir rígidamente, simplemente pues orienta justamente pues la planeación de los profesores. Ya sabemos que cada quien tiene su estilo, su libertad de cátedra y demás, pero sí puede ir guiando un poco este trabajo. También fortalece la evaluación formativa, genera evidencias claras de sus avances, de su aprendizaje, de progresivamente pues cómo nos vamos desarrollando en este trabajo. Ya lo comentó el profesor Rogelio, pues desde cuestiones como llevar un registro de alguna lectura, a lo mejor por ahí, no sé, actividades de completar, no sé, columnas, hasta discusiones en plenaria, cómo organizar, construir argumentos a partir de la lectura y demás. Y pues este registro ayuda al profesorado a precisamente pues, ir evaluando, y también consiste en actividades versátiles que se pueden adaptar, como ya lo mencionamos. Así que pues tanto para su salón de clases, no en ordinario, en extra, en FAE, como ya lo comentaron, o en reclutamiento, pues ya está adaptado al ajuste 2024 de los programas de estudio de la asignatura de Historia de México 1, y por supuesto pues también lo pueden compartir, ¿no?, con algún otro grupo, compañero, etcétera. Bueno, muchas gracias, un aplauso a nuestra gran para ahondar un poco de esto que ya nos proyectaron, ya nos platicaron, bueno, pues conocer un poco más a profundidad. Y bueno, pues la primera pregunta es para la maestra Elizabeth Bonilla, y pues queremos saber sobre la interdisciplina. En este caso, pues la asignatura de Historia de México 1 dialoga con otras asignaturas y con otras áreas también del conocimiento. ¿De qué manera este cuaderno permite establecer sí vínculos interdisciplinarios con materias del área de historia como antropología, filosofía, historia universal, pero también con otras áreas como talleres, matemáticas, Fíjate que es súper importante ver esta interdisciplina que se genera, ¿no? Y cómo es que historia puede, o actividades de este cuaderno pueden vincularse con otras disciplinas. Si bien, como bien dices, nos relacionamos en el área histórico-social, imprescindiblemente, o sea, cuando vemos economía, vemos historia económica de México, hablamos de economía 2 o ciencias políticas, seguramente, geografía, inclusive derecho, ¿no? Se relaciona bastante con historia de México, no obstante, la teoría de la historia, filosofía incluso también, no obstante, por ejemplo, en las otras áreas, yo creo que este cuaderno de trabajo, considero, puede ayudar bastante a ejemplificar el uso de los ejes transversales. O sea, si bien no el contenido o el aprendizaje específico, sí puede hacer una vinculación de cómo estás usando, por ejemplo, la sustentabilidad. En el caso de historia, para los seminarios, el seminario central de historia ha sido tema de discusión de sustentabilidad. ¿Cómo es que podemos abordar en historia de México este eje transversal sin hacerlo anacrónico, ¿no? Entonces, buscar recursos para poder abordar este eje transversal en nuestra disciplina podría ser un ejemplo de cómo en otras disciplinas se podría abordar. Tecnologías es como que todos abordamos, ¿no? Ahí hay una interdisciplina tremenda.
pero perspectiva de género incluso, mediante qué tipo de recursos, mediante qué tipo de actividades, me parece que podría ser una forma de relacionarse y hacerla interdisciplinaria. En nuestra área es directa, pero cómo se vincula con las demás, este material, me parece que podría ser un primer punto de encuentro. Muchísimas gracias, maestra. No sé si alguien más del equipo quiera responder algo al respecto o adelante, maestra. Bueno, pues de entrada creo que el trabajo multitransdisciplinario pues está desde los autores, ¿no? Economista, politólogo, la maestra economista. Entonces, sí procuramos abordar desde distintas perspectivas pues ese aprendizaje para que no quede pues justamente en una memorización histórica. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta primera pregunta. Vamos a formación del pensamiento histórico. Ustedes mencionaban que inclusive también dentro del enfoque de este cuaderno de trabajo pues está relacionado con la participación activa. Pero, ¿cómo, si nos pueden hablar un poquito más de cómo estos procesos de pensamiento histórico se va a llevar a cabo, sobre todo en la formación del estudiantado, y cómo lo va a facilitar este material o este trabajo para nuestros oyentes? Pues sí, algo primero que platicamos mucho con los profesores, pero también con los alumnos es, creo que la historia de México no se trata de aprenderte lo que pasó y cuándo pasó y quién es. Es más, hay veces que en la clase yo mismo me equivoco con las fechas, ¿no? Y hay fechas que no, pero porque no se trata de eso, o sea, al final se trata de comprender el porqué y qué consecuencias tiene. De nada nos sirve aprendernos que el 16 de septiembre de 1810, ¿no? En Dolores, el cura Hidalgo sacó la cámara. Realmente eso no tiene ninguna utilidad si no comprendemos quién era Miguel Hidalgo, por qué 1810 y por qué ese famoso grito de Dolores, ¿no? Y qué consecuencias tiene. De nada nos sirve entender, sí, la independencia de México, pero no comprender por qué fuimos primero un imperio. El Acta de Independencia dice Acta del Imperio Mexicano. Entonces, creo que lo importante en el pensamiento histórico es precisamente eso, comprender tanto las consecuencias como las causas de los procesos históricos. Y ese es otro punto, ¿no? O sea, entender que no son acontecimientos aislados, son procesos. No podemos hablar, por ejemplo, de la Constitución en 1824 sin entender pues, el proceso del Congreso de la Anáhuac con Morelos, las diferentes posturas ideológicas durante la independencia, de dónde viene Iturbide, o sea, todo eso nos permite entender por qué en cierta fecha, en cierto lugar llegamos a un acontecimiento específico. Entonces, no se trata de memorizar, no se trata de grabarnos nombres y fechas. Y en el cuaderno las actividades están pensadas precisamente para comprender. Va a haber mapas, va a haber recursos como digitales, hay lecturas y lo que buscamos con estos recursos es que ustedes hagan el análisis. Por ejemplo, así me viene a la mente muy concreto una actividad de la unidad 1 que tiene que ver con Mesoamérica y vienen 4 mitos prehispánicos. Los 4 tienen que ver con la creación del mundo, ¿no? Según las diferentes perspectivas de las culturas. Lo que van a tener que hacer ustedes es analizar esos mitos y qué es lo que representa de esa cultura, o sea, por qué esa cultura manifiesta ese mito y qué ideas están presentes de lo que ellos creen que es el mundo. No es lo mismo leer el mito y decir, ya me lo aprendí de mejor. Decir, bueno, este mito nos habla de esto, porque esta cultura que lo desarrolló tenía estas creencias. Y eso nos va a permitir entender muchas otras cosas después. Entonces creo que ese pensamiento histórico, esa formación del pensamiento histórico se encuentra comprendida así en el cuaderno. Buscar comprender causas y consecuencias.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor Rogelio. Vamos con la maestra Gaby. Bueno, les comentaban en la presentación que el cuaderno de trabajo surge en este contexto del ajuste de los programas de estudio en 2024. Y bueno, si nos puede platicar un poquito más, profesora, sobre los cambios y las necesidades que encontraron o que identificaron propiamente en el programa y que hicieron obviamente la pertinencia de elaborar este material que ustedes trabajan. ¿Cuáles fueron esas necesidades que encontraron a partir de los cambios en 2024 de estas reformas? Ok, pues fueron muchos, desde cómo llegamos a los recursos, y con eso me refería hace unos momentos de la selección muy especial y específica para que ustedes puedan acceder a ellos en el momento histórico actual y de acuerdo a nuestro contexto. Y aquí tenemos justamente pues la transversalidad de los ejes. Sabemos bien que pues nuestro país enfrenta distintos desafíos vinculados, por ejemplo, con la violencia de género. Entonces eso nos obliga justamente con apego al desarrollo del pensamiento crítico, entre otras habilidades del perfil del alumno del CCH, es pensar, cuestionarnos dentro de nuestro contexto y nuestro entorno actual, cómo actuamos frente a ello, también vinculado a desarrollar esa conciencia de ciudadanía. Hablar, por ejemplo, de cambio climático, para ustedes es algo que no es nuevo, tal vez cuando ustedes nacieron, pues ese término o esa referencia pues ya estaba muy utilizada, muy normalizada, y ante ello sabemos que pues no solamente es urgente, sino que ya se había advertido desde hace pues algunas décadas, incluso desde finales del siglo pasado, y entonces es esa necesidad de adecuar o de tratar de aterrizar cada uno de los aprendizajes de una manera orgánica, que no se vea forzada, sino que se vea natural. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre humanidad y naturaleza? El por qué estamos enfrentando esas crisis, el por qué cada cierto tiempo en temporada de calor vemos que nos alcanza la contingencia ambiental y pues voy a tener que llegar en otro medio de transporte o buscar otras alternativas. El por qué y cómo nos estamos adecuando al uso de tecnologías, que es algo que pues ya nos ha alcanzado. Sabemos, bueno, los invito a buscar, por ejemplo, los lineamientos que existen de nuestra universidad respecto del uso de la inteligencia artificial. En nuestro país, en nuestro marco jurídico, todavía no se establece algo relativo a su uso, ¿no? O en términos generales. Y esto es algo que no podemos esperar a que haya una legislación que lo acote o lo aborde, sino que pues como profesores, como docentes preocupados en su formación y en cómo interactuamos a partir del uso de las tecnologías, porque no solo es la búsqueda de información, la transmisión, sino tiene que ver con los hábitos de estudio y de cómo analizamos, cómo pensamos. Nos detuvimos a reflexionar, bueno, ¿cómo vamos a adecuar esto a el trabajo que ustedes desarrollan? Entonces, esencialmente son esos retos, porque sí son los ejes transversales como algo ya inaplazable, como algo que tiene que ir implícito o de forma inherente a cómo vemos el mundo con esa mirada crítica. Muchísimas gracias, maestra Gabriela. Vamos de nueva cuenta con la maestra Isabel. Pues este cuaderno de trabajo es resultado de un proyecto Infocap. Entonces, desde su experiencia y sobre todo como responsable de este proyecto, ¿qué aprendizajes académicos y colaborativos pues digamos les dejó participar en este proyecto y qué retos enfrentaron durante su desarrollo, pensando en que además pues este proyecto fue elaborado en un año? Entonces pues de pronto los tiempos son muy acotados, el Infocap nos pide diferentes filtros, diferentes fases con tiempos y pautas muy marcadas, entonces los maestros se tienen que integrar a ello. Entonces quisiera saber sobre esa experiencia con el equipo de trabajo. Bueno, pues creo que
parte de esta pregunta se responde con la presentación al inicio. Voy a poner de pie, chicos, porque ya veo que se están por ahí cabeceando. A ver, todos, atención, atención, les voy a platicar. Desarrollar este material no fue fácil, pero al inicio yo les decía, quienes estaban ya presentes, les decía, fue una experiencia súper padre trabajar con el equipo que se formó. Como bien decía la maestra Gaby, somos 2 economistas y 2 politólogos, y cosa curiosa porque estamos desarrollando historia, pero no fue una limitante. Me parece que los juicios, las pláticas, los diálogos, la selección de materiales, la interacción que tuvimos entre nosotros, que fue presencial, virtual y por mensajería, nos efectuó, o sea, la experiencia fue muy adecuada. Para mí fue muy padre la experiencia, la disfruté muchísimo. El equipo es un equipazo, trabajan eficientemente, aceleran los procesos rapidísimo. El maestro Rogelio y me dijo, yo hago la presentación, la tenía de inmediato. O sea, la verdad es que el uso de inteligencias ético y racional puede traer productos muy buenos. La experiencia fue maravillosa, el aprendizaje colaborativo fue grande. Yo aprendí mucho de mis compañeros y mis compañeras, aprendí muchísimo a cómo eficientar tiempos. Me iban dando tips, yo iba recabando, yo iba solicitando, y la verdad es que la experiencia fue magnífica. Trabajar con ellos, con ellas, era muy provechoso. He participado en diferentes grupos de trabajo, participé en la CAPE del programa de Economía, y créeme que hay reuniones, tuvimos reuniones de más de 8 horas, constantes, ahí presentes. Y entonces, por ejemplo, tener reuniones media hora, 1 hora, pero que sean efectivas, o sea, por eso es que a mí me deja un grato, una grata reflexión, un grato sabor de boca. La experiencia y el aprendizaje fue vasto, desde tecnologías hasta recursos. Yo cuando revisaba lo que mandaban, decía, ay, qué padre, voy a usar esto, voy a usar el otro. Pero también cabe señalar que de mi equipo aprendí muchísimo. Y de mis estudiantes que están aquí, iba explorando con ellos. Iba efectuando actividades, las iba aplicando con ellos. Cuando Rogelio nos platicaba del aprendizaje que él trabajó, yo trabajé con ellos un cuadro de la permanencia de Mesoamérica en nuestra actualidad, relación pasado-presente. Y entonces en el cuadro ellos les pedía que me trabajaran muy tangiblemente, ¿no? Y me llevaban materiales súper bonitos. Este grupo trabaja muy bien. Y entonces me decían que cuando me explicaban, me exponían lo que venía de Mesoamérica, que seguimos teniendo el molcajete, el metate, las salsas, el aguacate, las vestimentas, en los voladores de Papantla. Además, hubo un grupo que me llevó unos voladores de Papantla así, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que estoy explorando. Entonces también aprendí de ellos, y cosas que ellos me decían, que el estudiantado me decía, las iba yo incorporando, ¿no? O sea, iba atendiendo estas necesidades. Retos, el tiempo. Sí, claro. Los tiempos apremian, y pues siempre tenemos como docentes con muchas actividades, además de atender a nuestros grupos y evitar que se duerman, chicos, chicas. Pues también tenemos otros trabajos adicionales y tenemos que usar pues tiempos en casa, que luego ustedes creen que salimos y ya nosotros nos vamos a descansar, o en vacaciones, que no sean felices vacaciones, pues no, seguimos en actividad. Y grandes retos pues fue el tiempo, ¿no? El hacer estas actividades con el cronograma encima, por los diversos compromisos que teníamos, cada uno de nosotros en diferentes áreas, ¿no? Yo creo que ese fue un gran reto que se solventó, que se solucionó y que pues no nos duró. No, muchísimas gracias. Pues, y un aplauso a sus estudiantes. Vamos a estar esperando el cuaderno de trabajo de Historia de México 2, seguramente para este semestre que viene. Pero muy bien, bueno, para el maestro Rogelio ya casi terminamos, para el maestro Rogelio. Bueno, a partir de la experiencia de elaboración de este cuaderno de trabajo de los programas de 2024, ¿qué retos y oportunidades se identifica para que la enseñanza de la historia de México en el CCH pues, se optimice? Y pensando en este cuaderno, por supuesto, como una herramienta. Bueno, creo que voy a generalizar.
creo que muchos de ustedes vienen con una mala impresión de la historia debido a la educación básica pública que tenemos en el país. Y lo digo porque mis alumnos me lo han dicho, no me gusta la historia, ¿por qué? Porque me hacían memorizar las fechas, ¿no? Porque me era leer un libro y ahí mismo ir contestando. Y creo que ese es uno de los principales retos que tenemos los profesores del área de historia. Y romper con esa, digamos, prejuicio que existe, ¿no? Hacia la materia. Yo lo he visto, ¿no? O sea, que inician tipo uno, sí, con ese cansancio, historia, vamos a leer un montón. Pero justo, o sea, cuando vamos realizando actividades que no se limitan a leer, o no a leer de manera pasiva, ¿no? Sino hay algo más activo, más dinámico, como dice la maestra, más tangible, más material, se va rompiendo ese disgusto por la historia y se va convirtiendo en un gusto. Y lo veo después, yo también veo ciencias políticas de sexto, y lo veo después con mis alumnos de sexto. No voy a decir que todos, pero sí a una buena parte agarra la onda de la historia, ¿no? Les gusta, o al menos la entienden cómo estudiarla, y se ve esa transformación, ¿no? De cuando entran a cuando van saliendo del colegio. Creo que lo que nos toca como profesores del área en el colegio es precisamente impulsar ese dinamismo en la materia, y que estos aprendizajes que platicábamos, estos ejes transversales, pues no se quede solo en el papel, no se quede solamente, sí, alguien hizo un programa de estudios donde a alguien se le ocurrió poner los ejes transversales y modificar el modelo de estudios y el modelo educativo y pues ahí está, ¿no? Sino que sí sea algo que lo podamos ver en la práctica. Y créanme que desde el 2024 al día de hoy el debate con los profes es eso: ¿cómo aplico los ejes transversales? ¿Cómo lo hago realidad? ¿No? Y es bien padre porque vas viendo la creatividad de los profesores. Así como ustedes son muy creativos con sus tareas, también los profes son muy creativos, ¿no? Entonces empiezan a pensar, bueno, a ver si utilizo este tipo de materiales, si utilizo estas dinámicas. A mí me gusta mucho, y voy a aprovechar que está el profe Jesús Antonio, porque él trabaja mucho el tema de las pinturas, ¿no? Y el arte pictórico. De hecho, hay ahí materiales que surgieron de unos cursos que dio. Y eso es algo muy innovador, porque yo me acuerdo, no, profe, en el 2024 el debate que ellos tenían es teoría de la historia, cómo aumento sustentabilidad, ¿no? Y perspectiva de género. Y después los ves platicando y empiezan a abordar nuestros ejes transversales de perspectiva de género, sustentabilidad, a través del arte. Y si a uno como profe te llama la atención, pues también como a los alumnos les debe llamar la atención. Entonces creo que ese reto es en mantener la creatividad y ser cada vez más creativos para llamar la atención de nuestros alumnos. Perfecto, bueno, pues vamos con la última pregunta individual, ya vamos a tener una colectiva. Para la maestra Gaby González, en este caso, a mí me gustaría que nos pudieran compartir. Este tipo de materiales siempre tienen mayor impacto cuando visualmente son atractivos para el estudiantado y para el profesorado. ¿Cómo fue la creación de ese concepto? Bueno, vemos que también está por aquí el maestro Cristo Policarpo, que participó en esa parte. ¿Cómo hicieron ese consenso para terminar con este cuaderno de trabajo tal como lo presentan? Ok. Bien, pues buscamos diversificar los recursos. En primera instancia, al abordar cada unidad y cada aprendizaje, buscamos a través del texto dar un breve contexto del tiempo, espacio, de qué es lo que íbamos a abordar y hacia dónde nos íbamos a conducir. Y después de ahí pensamos en materiales que fueran lo suficientemente amplios en cuanto a su revisión e interesantes, primero que estuvieran disponibles, ¿no? Porque por supuesto que consultamos el programa ajustado, hay sugerencia bibliográfica para tanto el alumno como para el profesor, exploramos todas esas posibilidades, exploramos algunas otras que pudieran ser innovadoras,
que estuviesen todavía disponibles, fuentes también oficiales, que cumplieran con cierto rigor académico, que visualmente aparte fueran atractivas para ustedes. Sabemos que además en esta época donde todo es efímero, estamos buscando respuestas muy rápidas todo el tiempo. Simplemente ingresamos a una aplicación y vemos cómo va pasando el feed, ¿no? Cómo vamos buscando un contenido tras otro. Muchos medios de comunicación, pensemos en cualquier periódico ya digital, en un día cuántas noticias no hay, ¿no? Entonces, como estamos tan acostumbrados a esa inmediatez del contenido, también pensamos en qué pudiera captar su atención, que tuviera esa dualidad, que fuese tecnológico o tuviese ese vínculo con lo tecnológico, pero que también nos llevara pues, a fuentes serias, fuentes académicas, y para ello creo que nunca hubo pues esa falta de consenso. Coincidimos y también creo en lo que comentó la maestra Elizabeth en cuanto a que entre nosotros nos damos esa retroalimentación. Alguien ubica un recurso, lo propone, lo revisamos, incluso por supuesto que lo ponemos a prueba dentro del aula. Este cuaderno de trabajo que ya ven acá digitalizado y que también nuevamente agradecemos al maestro Cristo Rey, porque todavía visualmente lo hizo mucho más atractivo, pero esto también lo pusimos en práctica de forma que pues fuera realizable. Claro que fuimos midiendo tiempos, a ver cuánto tiempo más o menos se tarda en hacer en esta lectura y en responder, y me va a dar tiempo de cerrar clase, y luego cuál es la actividad de extra clase. Todo eso va medido para que avancemos conforme a las unidades, las semanas, el semestre, y pues creo que se trabajó de manera muy, muy orgánica con el equipo. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Y bueno, pues un aplauso, por favor. Compartir esta pregunta para que los tres integrantes del equipo de trabajo de este proyecto InfoCap pues puedan responderla. Y pues sobre todo ya más bien sería como un mensaje que le quieran compartir tanto a los colegas, el profesorado y por supuesto al estudiantado, para utilizar este cuaderno de trabajo, y sobre todo pues pensando en socializarlo para que incluso quizá otras áreas también lo puedan utilizar o retomar para alguna actividad. Entonces, si puede comenzar la maestra Elizabeth, por favor. Pues mira, ahorita que lo estás comentando, este cuaderno de trabajo, pues en primera revisamos dos anteriores. Vimos el estado del arte, vimos que había al respecto, y pues había una gran área de oportunidad, ¿no? Y en ese tenor, ahora que estábamos revisando el portal académico, pues hay un gran espacio y una gran área a desarrollar, por ejemplo, en filosofía, que no tienen materiales didácticos interactivos en el portal. O por ejemplo, el portal académico de Historia de México tiene Historia de México 1, la asignatura de 1, pero no tiene el PAP, ¿no? Y entonces, para las otras áreas, pues podría ser un ejemplo. A nosotros nos sirvió uno de historia que encontramos elaborado por el maestro Cruzado y su equipo de trabajo, y otro de inglés elaborado por la maestra Estefan. De aquí, de este plantel, considero que a raíz de este trabajo, a raíz de la búsqueda, a raíz de la investigación que realizamos, si no, o sea, este es un material, pero hay una gama tremenda de materiales que se puede desarrollar para que el estudiantado pueda aprender de forma autónoma y para que el profesorado pueda tener también una guía que le permita hacer sus planeaciones, sus programas operativos, sus diseños de clase. Entonces consideramos que este puede ser uno de muchos ejemplos y de muchos materiales que nos puedan ayudar. Gracias, maestra. Adelante, nuestro Rogelio. Sí, creo que, al principio los profes, pues como dice la maestra, ¿no? Hay que hacer más materiales, ¿no? Por ejemplo, pero platicaba con el de ciencias políticas, no hay nada. O sea, el último que hay es como del 2002. Entonces, y así hay muchísimas más materias, ¿no? Donde falta todavía elaborar materiales y ahora ajustados, ¿no?
Entonces, sí, primero creo que es importante que los profesores hagamos materiales por muchas razones. Primero porque pues, nuestros alumnos necesitan recursos, ¿no? Además de solamente los libros y solamente la clase, ¿no? También materiales que les ayuden. Y segundo, porque también como profesor es formativo, ¿no? O sea, te va ayudando a formar tu carrera docente en cuanto a aprender cómo hacer las cosas, ¿no? Agarrarle sentido, ¿no? A este tipo de materiales y que además digo, para el desarrollo de la profesión docente pues también es muy importante tenerlo. Entonces creo que ese es uno. Otro punto creo para los alumnos es que pues a ver, nuestro modelo educativo nos genera el aprendizaje autogestivo, autónomo. Es decir, que ustedes no tengan la necesidad de que alguien les diga qué estudiar y cómo estudiar, sino que tengan la capacidad de hacerlo por su propia cuenta. Y materiales como estos ayudan a eso, ¿no? Precisamente, a que no dependan de si un profe les explica y les ayuda a entender, que es importante tenerlo, ¿no? Y para eso tenemos un programa de asesorías. Pero además de eso, nuestro modelo requiere que ustedes aprendan a buscar información, aprendan a encontrar herramientas como este programa de trabajo, a responder las actividades. Y fíjense algo bien interesante, en todas las actividades que están en el cuaderno, en cada unidad van a haber autoevaluaciones, es decir, que ustedes mismos revisan hasta dónde lograron aprender, y eso es parte de esa autonomía y esa autogestión del aprendizaje. Entonces, pues animarlos a que revisen, aunque su profesor no revise cuál es su trabajo, ustedes descarguen las guías de estudio y estudien también con eso, y les va a ayudar mucho también para reforzar lo que vean en sus clases. Muchas gracias, don Rogelio, y pues adelante. Ahorita vamos a poner un aplauso. El aplauso general. Pues sumarme a los agradecimientos tanto de la iniciativa Infocap, porque nos motiva como docentes a ser creativos, a generar contenido, pensando en ustedes, en sus aprendizajes. Nos motiva a colaborar en equipo con profesores de otras disciplinas, a complementar nuestras visiones, actualizar, por supuesto, pues estos contenidos, como ya decían hace un momento. No va a ser el último cuaderno de trabajo, por supuesto, y esperamos ver nuevas versiones y, por supuesto, otras asignaturas. También el apoyo a nuestra directora, la maestra Beren, porque pues CREA no es el único proyecto que se apoya, ¿no? Detrás de toda la comunidad. Por aquí también está el maestro Miguel Muñoz, parte de proyectos editoriales del plantel. Y es muy grato, ese mensaje que quiero compartirles, ¿no? Es muy grato ver toda la producción académica que está pensada para ustedes, y eso también les invita a involucrarse. Justamente ayer y hoy es la muestra, ¿no? De materiales también, para que ustedes se involucren en qué materiales quieren que se incluya en su plantel y pues cuáles van a ayudar a esta actualización, porque ustedes forman parte, ¿no? de esta comunidad y de este papel activo y de todo lo que hace el CCH todos los días por ustedes. Y ya pues para no redundar en todo lo que ya dijeron, creo que sería todo. Perfecto, bueno, pues ahora sí un aplauso. Que pues no sé, alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, algo que quieran compartir, a lo mejor su experiencia en la materia de Historia de México o bueno, cualquier otra, pero bueno, acerca de este conversatorio que tuvimos. No sé si alguien quiera compartir alguna con los invitados, las invitadas. Nadie por allá tenemos. Adelante, profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlos. Es verdaderamente un orgullo y un privilegio ver cómo están trabajando estos maestros jóvenes en el plantel y en edad también, indudablemente. Y creo que también es un muy buen ejemplo para todos ustedes, compañeros alumnos. No esperar a que uno acabe su formación o a que uno diga ya voy a estar más duro, sino hacerlo.
hacer las cosas. Creo que es una gran oportunidad la que nos brindan nuestros colegas y les brindan también ustedes de experiencia. Animarse a hacer, tener un proyecto, colaborar juntos, es algo de verdad impresionante, que puedan hacerlo con esa naturalidad. A veces pensamos que hacer un libro debe de ser complicado y laborioso y tedioso, y creo que ahorita ustedes demuestran que es un acto de creación también, y un acto de creación lúdica y también de amor hacia sus alumnos. Felicidades. Muchísimas gracias. Solamente quería comentar que más allá que los maestros estaba en un proyecto de este tamaño, y pues creo que es un orgullo pues, para todos nuestros alumnos, nuestras comunidades, que tengamos una muestra que busque cómo aprendamos y tengamos una mejor experiencia para la clase. Pues buenas tardes a todos, felicidades a los profesores. Yo creo que eso es importante, invitar a los muchachos es también muy importante, porque el trabajo no se queda en el salón de clases. Si ustedes se dan cuenta, detrás del trabajo en el salón de clases, pues hay también un trabajo, ¿sí? Y una muestra es este cuaderno, ¿sí? Entonces, a lo mejor es importante reconocer, plantear cómo trabajan los profesores. O sea, entendemos que es un trabajo colegiado y que pues son horas de dedicación, es tiempo, es esfuerzo y todo esto, pero a veces creo que los estudiantes no alcanzan a visibilizar eso que hay detrás de todo lo que llega a la clase en el salón mismo, pues, ¿no? Entonces yo creo que esta es una muestra clara de todo lo que hay detrás de las clases que llegamos a plantearles en el salón de clases. Y esta es pues una contribución precisamente para que pueda haber material para los estudiantes, para que pueda haber, digamos, más trabajo, más actualización, más en aras de cumplir con el modelo del colegio, y esto que es muy importante y que es lo más nuevo, los 4 ejes transversales, ¿sí? Que a mí me parece que debemos, y es un reto, lo hemos platicado, aterrizar la cuestión de la ciudadanía, el género, las nuevas tecnologías, ahí se me olvida el otro, la sustentabilidad en el salón de clases, ¿sí? Entonces, ese es el reto de los profesores, y qué bien, un reconocimiento extraordinario todavía a que ya están planteando integrar estos 4 ejes transversales en nuestra práctica docente. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, tardes a todos. Me encanta el libro, una felicitación a todos los que trabajaron en él. Y yo tengo más unas preguntitas, porque los conozco y sé cómo trabajan, pues para que les echo más flores de las que ya saben que merecen. El color del texto me llama la atención. ¿Tiene algo que ver con la inclusión de género? Porque no veo mujeres en la portada. Esa es una primera pregunta. La segunda, bueno, aprovechando lo de los ejes transversales. Y la segunda, ¿a partir de cuándo, de qué manera los profesores y los alumnos el alumnado puede acceder a este texto? ¿Lo va a tener que imprimir él? ¿Bajo qué consideraciones? ¿Cómo puede trabajar? Porque veo ejercicios, bueno, vi que lo estaban pasando rápidamente, veo ejercicios escritos, evaluaciones, códigos QR, todo eso, pero sobre todo el trabajo escrito, ¿lo van a tener que elaborar en su propio cuaderno o lo van a poder descargar e imprimir? Digo, es importante porque es el beneficio directo, ¿no? La parte tangible. Esas son mis preguntas, nada más. No sé quién guste contestar, la maestra Elizabeth. Perdón. Bueno, mira, el color y la edición se la debemos al maestro Cristo. A mí me gustaba más el verde.
Yo ya estaba pensando en el color verde y de hecho se le iba a proponer. No obstante, efectivamente estaba reflexionando y el morado tiene una representación, que es con lo que iniciamos en la sesión con la maestra Bere, que está explicando el alumnado, ¿no? El morado, a ver chicos, chicas, para que se despierten y participen activamente en este conversatorio, ¿qué significa el morado en el mes de marzo? ¿Quién usa listones morados? ¿Por qué usa el morado? Adelante, por favor. Por supuesto, hace visible la participación de la mujer. Por eso es que pues ya en lo particular ya no sugería hacer el cambio, aunque a mí me gusta más el verde, que yo lo enlazo con sustentabilidad, pero se compartió, se sometió a comentarios y todos dijeron nos gusta el morado y lo dejamos en morado. Una disculpa porque no había compartido la última edición. En la última versión del cuadernillo se le solicitó a nuestro amable editor que incluyera a Maritzin como una representación de la importancia de la mujer en la historia, específicamente en la historia que se aborda en la unidad 2 de la conquista. Por eso, y bueno, también acá abajo nada más hablamos del color y de la mujer. No obstante, pues también se pidió que se incorporara una chinampa, lo cual nos habla pues también del eje de sustentabilidad. Y pues lo demás es término histórico que podemos relacionar con ciudadanía y tecnología misma, con la misma versión digital, ¿no? Pero sí, efectivamente, el color morado se aprobó por mayoría, bueno, por consenso, porque pues en lo particular hace referencia a este mes que viene tan de la mano, ¿no? O sea, esta incorporación del eje, de la perspectiva de género que viene tan de la mano ahorita en este mes. Y pues ya sería todo. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, y fíjate que de la cuestión de las impresiones y lo digital, de entrada la universidad trae una política de racionalidad, de priorizar gastos de acuerdo también a la sustentabilidad. Son dos ejes principales en la universidad hoy en día, ¿no? La racionalidad de los recursos y la sustentabilidad en el uso de ellos. Entonces, en principio, pues sí podríamos pensar que la impresión y que los alumnos impriman incluso en sus casas podría ser una vía, ¿no? Para utilizar el cuaderno. Pero si también lo pensamos bien, tenemos que enseñar con la práctica y pedirles a los alumnos que lo impriman o imprimirlo, pues de alguna otra forma creo que contradice el principio de sustentabilidad que estamos metiendo en los ejes transversales, ¿no? Creo que hay que aprender a utilizar y equilibrar, ¿no? Así que lo analógico, ¿no? Lo impreso con lo digital. Y a mí me pasó algo muy curioso con mis alumnos, y apenas 3-4 semanas, ¿no? Había actividades que yo sí les llevaba impreso unos materiales, pues precisamente pensando en que algunos no llevan celular con hilo, con internet, o la cuestión del gasto, ¿no? Pero sucedió que los mismos alumnos dijeron, profe, no, nosotros lo copiamos en el cuaderno. Entonces me hizo muy chistoso que yo les estaba imprimiendo ejercicios y los alumnos copiaban el ejercicio en el cuaderno y lo responden en su cuaderno. Entonces dije, bueno, de alguna otra forma también los llevamos a esa formación de habilidades lectoescritoras, y combinar esto digital con la escritura a mano creo que es interesante, ¿no? Como decían las maestras, no abusar de las tecnologías, pero tampoco desaprovecharlas. Entonces, la idea inicial del cuaderno es de que se tuvieran los celulares, ¿no? Algunos traen tabletas o computadoras, la mayoría trae celulares, y a partir de ahí trabajando en clase el cuaderno, no necesariamente copiar las preguntas y las actividades, pero sí las respuestas. Ahora, creo que al final queda criterio individual, ¿no? Si decide imprimir o no. Para algunos les es más fácil leer impreso, ¿no? Digital, o si es más fácil imprimir sobre las líneas del cuaderno trabajar. Yo he visto otros alumnos que el mismo PDF lo van editando y van escribiendo sobre el PDF. Entonces creo que hay una gran variedad ahí de usos de los recursos digitales que a algún momento vale la pena explorar. Y también como
docentes, y identificando a nuestros alumnos qué utilizan más. No sé si la maestra debe decir así. Sí, que también como he trabajado con otros cuadernos de trabajo, también suelo apoyarme de la pantalla, entonces yo les proyecto en pantalla, no sé, el aprendizaje, la unidad en donde nos estamos situando, una explicación general, y ya nada más puntualizo, ¿no? Tal página, hacemos tal ejercicio. Y justamente, como decía el profe Rogelio, hay quien de PDF directamente lo va editando, quienes lo van transcribiendo en su cuaderno, o quienes prefieren la impresión. Entonces ya es a criterio de cada profesor o de cada alumno el cómo se acomode a trabajar. Algunos lo van integrando a lo mejor páginas específicas en una carpeta o lo pegan ahí mismo en su cuaderno, y creo que es parte de esa libertad, ¿no? De que ellos pues se apropien también justamente del material. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Bueno, pues antes de pasarle la palabra a la maestra Berenice Ruiz Melgarejo para cerrar formalmente este conversatorio, pues nada más me queda agradecerles a la maestra Elizabeth Bonilla, al profesor Rogelio y a la maestra Gaby, pues participar en esta mesa, pero además en atreverse a participar en el grupo, porque sé que es un trabajo arduo, además de todas las actividades académicas que hay, pues sumarse a un proyecto como este que dura un año, pues habla de su compromiso y sobre todo pues del cariño que le tienen a ustedes y al colegio, ¿no? De generar este tipo de materiales. Entonces un fuerte aplauso, por favor. Bien, pues ya nada más para cerrar, decirles un poco qué tan orgullosa me siento. No sé si ustedes se percataron, pero fue muy bonito escuchar a nuestros profesores de mayor trayectoria, felicitar a los profesores más jóvenes y talentosos, escuchar que alumnos reconocen el trabajo de sus profesores. Yo les quiero confesar que cuando yo estudié aquí hace más de 30 años, mi ídola era mi maestra de ciencias políticas. Ya ella ya está jubilada hoy, pero era mi ídola. Y creo que esos ídolos son los que valen la pena, los que están al frente de nosotros, los que se preocupan porque aprendamos. Entonces mi invitación, muchachos, es que déjense, lo voy a decir así, se va a ir medio extraño, déjense atravesar por estos 4 ejes de los que nos hablaron, que es igualdad de género, ya los vi, no estoy hablando de otra cosa, ¿sale? Sustentabilidad, igualdad de género, eso debe ser más motivante todavía, las nuevas tecnologías, poderlas compartir. Es como si yo les preguntara a quién le atraviesa el fútbol. A muchos de ustedes les atraviesa mucho el fútbol y está bien. ¿Hacia dónde queremos caminar como sociedad? ¿Qué es más importante, que nos atraviese el fútbol o que nos atraviese la igualdad de género? Si me lo preguntan, yo diría que la igualdad de género y la sustentabilidad, el uso ético de las nuevas tecnologías. Para allá es donde estamos decidiendo como comunidad universitaria caminar, ¿no? Al menos en el colegio. Entonces, eso es importante para todos y se me hace muy bonito que esté expresado como una cultura de paz. Nos reconocemos el trabajo entre todos, asumimos que esto nos conviene, ¿no? Pero también tenemos la capacidad crítica de, a ver, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Dialogarlo y poderlo concretar. Entonces, muchísimas felicidades a ustedes, a sus profesores, a los profesores que también van a utilizar estos recursos. Muchísimas felicidades y que sea el primero de muchos logros. Muchas gracias.